Buenos días. Ya estamos en nuestra segunda sesión del día 4 de octubre. Hoy en nuestros talleres organizados que hemos titulado Humanidades Digitales, Recursos e Investigación para el área de ciencia, de Historia y Ciencias Sociales. En nuestra segunda sesión, hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Andreina Soto y tenemos al profesor Arturo de la Torre. Seguidamente voy a presentar a Andreina. Andreina, buenos días. Y bueno, le daremos la palabra para que Andreina haga la presentación que nos va a hacer hoy, que se titula Principios y aplicaciones del Minimal Computing en las humanidades digitales. Bueno, Andreina Soto. Andreina, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Andreina Soto es directora asociada del Caribbean Digital Scholarship Collective de la Universidad de Yale en Estados Unidos. La formación de Andreina es en antropología, es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en historia en la Universidad Villalona y actualmente es candidata a doctora en historia por la Universidad de California en Santa Bárbara. Andreina ha hecho su parte de su carrera profesional en este momento, la dedica a la gestión de subvenciones y programas de humanidades digitales. Y una referencia muy importante, y es que Andreina forma parte de la junta directiva de Neogranadina. Neogranadina es un proyecto que tiene ya un tiempo desarrollándose y está muy dirigido a lo que es la recuperación de archivos en una región de Colombia, que me parece que es un proyecto extraordinario. Y actualmente Andreina, bueno, tiene una investigación en su área de historia y la enfoca en las formas en que las personas de descendencia africana reformaron instituciones, prácticas legales y geografías imperiales en la provincia de Venezuela en el siglo XVIII, en el siglo XVII, perdón, y principios del siglo XVIII. Bueno, Andreina, muchas gracias por estar aquí presente y adelante, la audiencia es tuya. Gracias, Dora. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí un viernes en la mañana. Em, bueno, primero que nada, muchas gracias, Dora, por organizar estas sesiones que me parecen súper importantes para introducir las humanidades digitales y las conversaciones y las herramientas en el contexto de Venezuela y tal vez ustedes estén en otros sitios, pero bueno, me parece súper relevante tenerlo presente en las conversaciones que están pasando a nivel de investigación y académico, etcétera. Entonces, bueno, gracias por organizarlo, Dora, y por traernos todos a esta conversación. Em, Cuando ella me invitó, parte de mi idea era pensar no solamente, se me hizo muy difícil elegir qué herramienta podía enseñar. Y creo que parte de eso es porque muchas veces cuando hago este ejercicio de diseñar y de pensar en humanidades digitales, parte de ese ejercicio es pensar qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y qué cosas tenemos a nuestra disposición para hacerlo. Entonces, la herramienta pasa a un plano mucho más secundario cuando no tenemos en cuenta estos principios. Y creo que también es importante pensar en humanidades digitales, sobre todo para el caso de Latinoamérica y el Caribe, en términos de sostenibilidad y en términos de equidad. Hay muchísimas tecnologías, hay mucho dinero flotando en el norte global, pero este no es el caso del sur global. Entonces, tenemos que plantearnos cómo trabajar en circunstancias que pueden ser un poco más limitantes, en circunstancias que tal vez no nos den el acceso a las cosas más avanzadas, pero que igualmente pueden ser efectivas y pueden ser importantes. Entonces, hacia eso va mi conversación de hoy, a hablar un poco de estos principios que engloban una de estas conversaciones, que es el minimal computing, y qué clase de valores o principios están como surgiendo de esta conversación. Y también voy a explicarles un poco acerca de cómo esto se ve en la práctica en una de las herramientas que utilizamos, que es el uso de páginas estáticas. Y a medida que vamos avanzando, vamos también a hacer dos ejercicios, porque quiero que también se vean en este rol de humanistas digitales. Quiero que piensen este trabajo de hacer un proyecto, de utilizar una herramienta en función de sus conocimientos, de sus datos y de la investigación que tienen a la mano. Y cómo eso va a nutrirse o va a ser mejor visualizado o mejor analizado en función de la herramienta que desean utilizar. Ya sea que sea una minimal computing como esta que les voy a enseñar,
o como cualquier otra que, como la escribieron ayer, por ejemplo, que son herramientas propietarias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, como les dije, hoy vamos a hacer cuatro cosas, vamos a discutir cuatro cosas diferentes. Primero, quiero darles un poco de contexto acerca de dónde sale este movimiento de las humanidades digitales y del minimal computing. ¿Cuáles son algunas? Porque hay muchísimas conversaciones, hay muchísimos debates, organizaciones y especialistas que están abogando por esta idea de equidad de acceso. Entonces, vamos a repasar alguna de ellas y cómo llegamos al minicomp. Luego les voy a hablar de los principios más específicos del minicomp y de dónde surgen estas conversaciones y en qué ha desarrollado eso, que es esta idea de páginas estáticas. Y voy a hacer una comparación de lo que son páginas dinámicas y páginas estáticas para que tengan una idea de cómo funcionan las dos. Y tal vez las páginas estáticas se vean un poquito intimidantes, pero no son para nada difíciles de aprender. Y lo último que vamos a hacer es darles un cierre con cuáles son las cosas que tendrían, si se quieren meter en esta cosa de páginas estáticas, cuáles son las herramientas que deberían utilizar, que son recomendadas o que son más eficientes para realizar este trabajo. Ok, como les mencioné antes, hay muchos recursos, hay muchas posibilidades, muchas instituciones que ahorita se están metiendo en el tema de las humanidades digitales. Esto se ha convertido como una especie de panacea para tratar de revitalizar las humanidades, para tratar de tener financiamiento y ha funcionado súper bien para muchísima gente. Pero ustedes que viven en Venezuela y que saben que hay problemas de conectividad de Internet, que hay carencias de recursos para instituciones universitarias, que se enfrentan a muchos problemas sociales y tecnológicos. Esto pasa también en otros contextos. Entonces, estas conversaciones que han surgido en las humanidades digitales y que vienen de mucha gente que trabaja en el sur global, que trabajan en África, que trabajan en Latinoamérica, el Caribe, que trabajan con lo que llaman aquí en Estados Unidos minorías, que no tienen acceso a tantos recursos como otros estratos sociales, han empezado a buscar y a discutir qué alternativas podemos tener para diseñar e implementar estas herramientas de forma que sean sostenibles y que sean de bajo costo. Comprar un escáner es carísimo, pero hacer un escáner que sea más efectivo puede minimizar los costos, si bien la curva de aprendizaje es más grande. También esta idea de centralizar conocimientos y acceso tecnológico, como que muchas veces los especialistas en norte global han ido a otros sitios y ha sido una relación bastante explotativa. Te saco el conocimiento, lo pongo en mi página web, lo analizo, saco los datos y listo. Entonces hay como un reverso en discutir exactamente cómo estamos aplicando y cómo estamos haciendo conocimiento y cómo podemos generar prácticas que sean más equitativas y que beneficien a los practicantes, a las comunidades, a los estudiantes y a todas las personas con las que estamos trabajando. Y por otro lado, es crear flujos de trabajo que sean más eficientes y que se adapten a esas condiciones particulares. Es tener en cuenta como que estas limitaciones, estas necesidades y estos recursos y pensar un poco creativamente qué podemos hacer. Entonces, estas tres discusiones han surgido en diferentes debates. Entre ellas han derivado varias cosas. Hay también The Colonial DH, que no tendría tiempo como de discutirlo aquí. Pero por un lado está esta idea de crear herramientas que sean open source o software libre. Y estas serían todas estas herramientas que si bien son propietarias, son tecnologías que ofrecen un acceso a la información, que informan al usuario cómo están construidas, cómo se hacen, cómo funcionan, y que puedes usarlas con tu conocimiento, o sea, con tus datos de información, botar tu información en estas repositorios o en estas interfaces y utilizarlas. Entonces, son herramientas que están pensadas con esta idea de que haya una cosa mucho más equitativa y que los gastos se minimicen en función de ser una herramienta que el código, todo lo que va detrás de ello, ya está realizado por un equipo de trabajo. Y aquí puse un ejemplo que es Omeka, que es una página que está pensada para hacer colecciones y exhibiciones digitales. Y GitHub, que es no necesariamente una herramienta que está pensada para humanistas e investigadores sociales, pero que es utilizada por todos los programadores y por mucha gente que hace humanidades digitales. Entonces, esa es una de las conversaciones, pensar cómo utilizar herramientas propietarias de acceso libre, cómo hacer que éstas sean más accesibles para diferentes contextos. Y Omeka ha sido muy popular en los últimos años porque tiene muchísimos beneficios para crear colecciones digitales y para crear exhibiciones. Y de GitHub les hablaré más adelante con más detalle. Por otro lado, otra conversación que ha surgido muchísimo en las humanidades digitales y en las humanidades en general es las prácticas éticas sobre licencias y propiedades intelectuales. No sé si alguna vez han tratado de ver un artículo que viene de una universidad norteamericana
y no lo van a poder ver porque si no están afiliados a la universidad van a tener que pagar un montón de dinero para poder acceder a ese artículo. O de repente quieren acceder a unos datos genealógicos y se encuentran con que tienen que registrarse, pero también tienen que de repente pagar cierto monto de dinero. Creative Commons y estas discusiones acerca de licencias y acceso libre a la información es lo que rige ir un poco en contra o de construir un poco esta idea de que el conocimiento, todo lo que hacemos es extremadamente propietario, le pertenece a una sola persona o a una sola compañía privada y solamente acceder a ella depende de tener un pago. Entonces ahí va como esta idea de Creative Commons que está siendo muy discutida y muy utilizada por diferentes especialistas, que también tiene sus costos y tiene un poco de limitaciones, pero es una buena conversación de pensar sobre estos términos de propiedad intelectual. Y, por ejemplo, en mi trabajo, Creative Commons es lo que rige cómo hacemos conocimiento porque trabajamos con muchas organizaciones, trabajamos con estudiantes, trabajamos con especialistas que están creando diferentes proyectos digitales. Y nuestra meta no es tener propiedad sobre ellos, sino que cada quien puede utilizarlas y hacer este conocimiento y seguir desarrollándolo más adelante, indiferentemente de si siguen afiliados a mi organización o no. Por otro lado está este tema del DIY, que es el do it yourself. Y aquí también estoy muy involucrada, sobre todo en Neogranadina, porque nuestro interés era precisamente crear herramientas que fuesen de bajo costo y que fuesen especializadas para la digitalización de archivos digitales. Entonces, esto viene de un movimiento que ya tiene muchísimos años y es que hay gente compartiendo patentes y compartiendo los planos para crear estos escáneres, para crear el software. Y en función de esas personas que empezaron ese movimiento, muchas otras más se han incorporado en compartir conocimientos para que podamos crear estos escáneres sin tener que pagarle miles de dólares a una compañía privada que tal vez tenga un escáner que sea buenísimo para una hoja de papel, es decir, para materiales planos, pero que no sea tan eficaz para un libro de legajos en un archivo histórico. Entonces, este movimiento surge con esta intención de hacer no solamente el software, o sea, la tecnología que utilizamos en nuestros computadores, pero también el hardware, los equipos de trabajo, de manera que se puedan utilizar en diferentes contextos y que la gente pueda utilizar materiales de bajo costo para crear una solución a esta necesidad de digitalización. Y esto también para muchísimas otras cosas a nivel de uso de computadora, de acceso local de información sin tener conectividad de Internet. Y bueno, entre estas conversaciones también está esta de Minimum o Minimal Computing, que básicamente toma muchísimas de estas conversaciones, se integra en estos debates, no es separado uno de la otra, creo que todas están interrelacionadas y se nutren de cierta forma, pero que habla también de que los flujos de trabajo, pensar en el diseño de la información, pensar en el dominio de nuestros datos, también requiere mínima dependencia, mínimo mantenimiento y mínima conectividad. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a enfatizar el uso de las herramientas que sean adecuadas para nuestros contextos específicos, para nuestras necesidades. Y esto en algunos casos puede ser utilizar inteligencia artificial, pero en otros casos puede ser utilizar una herramienta mucho más sencilla, por ejemplo, en vez de usar ArcGIS, usar Google Maps, porque Google Maps también sea más accesible en términos de aprendizaje, sea menos pesada de manejar en una computadora que tenga conectividad limitada a Internet. Entonces son como esa clase de toma de decisiones que sean conscientes y que sean críticas. Y por otro lado también tiene que ver con qué estamos dándole a estas compañías cuando estamos poniendo todos nuestros datos en estas organizaciones, cuando le damos toda nuestra información a una entidad privada para hacer una visualización, a qué nos estamos atendiendo, a que en un futuro esa organización cierre, a que esa herramienta ya no funcione, a que no podamos tener dominio del código, a que los datos se conviertan propietarios de una entidad privada. Esas son como preguntas que están surgiendo también en esta idea del minimal computing. No sé si tienen alguna pregunta y si voy muy rápido me lo pueden decir. Sé que tiendo a hablar muy rápido. Va muy bien, Andreina. Muy bien, Yo te estoy siguiendo buenísimo, bien y no estás hablando tan rápido. buenísimo. Ok, entonces, como les decía, hacer minimal computing, pero también hacer humanidades digitales, depende de tomar decisiones. Depende de hacer un examen crítico acerca de qué podemos hacer, con qué tiempo, con qué habilidades, con qué recursos. Y recursos me refiero a acceso a tecnología, acceso a Internet, información, gente, equipo de trabajo, etc. Y como siento que es importante partir de estos fundamentos para después irse a la práctica, quiero que ustedes también se tomen un tiempo para hacer este ejercicio.
Quiero que se tomen 5 minutos y en una hoja de papel o en documento de Word o un documento de Google Sheets, Google Doc, perdón, quiero que se respondan estas preguntas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes a la mano? ¿Y para qué lo quieres hacer? Entonces les voy a dar 5 minutos más o menos para que escriban eso y luego quisiera que lo conversáramos.
Bueno, creo que ya tenemos un par de personas aquí también compartiendo lo que escribieron. Me parece fantástico, gracias. Em, a ver, Alejandro Alexis dice que quiere hacer humanidades digitales. Yo sabía que tal vez algo hacía para el desarrollo del pensamiento, el trabajo colaborativo con herramientas de programación, robótica, aprender haciendo para ser más libres en pensamiento de acción. ¿Qué necesito? Estrategias para organizar tiempo, en realidad dedicarle más tiempo. Esa es el gran problema de todos. ¿Qué tengo? Amplia experiencia en robótica y programación, didáctica de las ciencias, algunos kits, una cuenta de redes sociales, blogs, Google Sites, pero todas con poca actividad. ¿Y para qué lo quiero hacer? Para ofrecer más oportunidades de desarrollo para los jóvenes y niños, para ser más feliz. Me encanta esa área para encontrar una manera de lograr recoger algunos fondos mientras llega a mi jubilación. Qué bonito, Alejandro. A ver, Guillermo, una línea de tiempo relacional sobre fundaciones de cementerios en Venezuela. Fascinante. ¿Qué necesitas? Las fuentes, extraer los datos y un software libre que me permita hacer la línea de tiempo. ¿Qué tienes? Una computadora portátil y acceso a Internet. ¿Y para qué? Para agregar una visualización a un artículo científico. Ok, bastante específico. Tenemos como dos ejemplos muy chéveres aquí. Uno que es más grande de crear como un recurso didáctico que sea grande, que se dirija a una población joven de niños de escuela, de emplear herramientas. Aquí se involucra a hacer tecnología, software, pero también la robótica, que sería más enfocada al hardware, lo cual me parece súper interesante. Y una cosa un poco más relativamente pequeña, que es la de Guillermo, que es crear este recurso digital específico para que va relacionado a este artículo que él está haciendo. Ok, a ver, Jorge Viñota Peña dice, imaginarnos como humanistas digitales. ¿Qué quieres hacer? Microlearning, narrativa transmedia. ¿Qué necesitas? Imágenes y texto reflexivo. ¿Qué tienes a la mano? Imágenes y conocimiento. ¿Y para qué? Para compartir conocimiento. A ver, Damelis dice, tiene la curiosidad de crear una página dinámica para manías digitales en temas de ciencias sociales que manejo. Ok, Damelis, hoy vamos a dar una pequeña introducción de páginas dinámicas, pero lo mío enfocado en páginas estáticas, así que espero que de repente más adelante te sumes a esa línea. Ajá, ¿y qué necesitas? Experiencia en el área digital para llegar a los jóvenes. Buenísimo. Elizabeth, ¿qué quieres hacer? Lograr nuevas formas de presentar la historia. ¿Qué necesitas? Formación en las herramientas digitales. ¿Qué tienes a la mano? El conocimiento histórico y las ganas de ampliar la visión de la historia. ¿Y para qué? Divulgar conocimientos de trabajo histórico con la ayuda de herramientas digitales y fomentar la enseñanza de la historia adaptada a la realidad digital en la que nos encontramos. Buenísimo, buenísimo. O sea, me parece que aquí están tocando como muchos temas y muchas conversaciones que surgen en mis equipos de trabajo, pero que también surgen cuando estoy conversando con personas que quieren diseñar un elemento digital o una interfase digital. No sé si alguien más quiere compartirlo, si lo quieren poner en el chat o lo quieren decir. Yo comenté, Andreina, que me gustaría hacer un ebook para humanidades digitales y que se distribuya en espacios escolares pues de bueno, de bajos recursos. La idea es ver cuál es esa audiencia en primer lugar, es decir, identificarla y a partir de allí, pues mejorar, qué es lo que quisiera, pues Ujú. mejorar las enseñanzas y acercar a audiencias de menos recursos las tecnologías que tenemos, un poco para bajar esa brecha de inequidad Ujú. que tenemos en el término, en el ámbito de las tecnologías, sobre todo. Buenísimo, gracias, Dora. Em, Sí, creo que aquí estamos tocando muchos temas que les estaba introduciendo anteriormente y son muchas de las cosas que motivan esta conversación de Minimal Computing. Esta idea de cuáles son exactamente las necesidades que tenemos, desde cosas tan prácticas como tiempo y recursos, a cosas mucho más grandes, más como de temas sociotécnicos, que es este acceso a conectividad, a tecnología, pero también a estos conocimientos. Irónicamente, cuando estaba preparando este taller, me di cuenta de que muchos de los recursos sobre Minimal Computing también están primordialmente en inglés y muchas de las conversaciones y del scholarship, o sea, los artículos, de los recursos están primordialmente en inglés. Y esto ya de por sí genera una cosa muy práctica de limitación de la información. Entonces, hacer este taller y tener este momento para conversar con como estos dilemas que tenemos
pero también estas ambiciones que tenemos y que son bastante factibles de realizar, es súper importante en este contexto de garantizar esa equidad. Y me parece que la idea del ebook pues suena maravilloso. Me parece que todas tienen ideas súper interesantes. A ver, veamos qué más personas quieren aquí. A ver, Olga, hola, Olga. Dice que quiere enseñar a estudiantes un curso sobre el problema de frontera entre Guyana y Venezuela. Súper, súper relevante y súper importante. Y quieres hacer un ebook. Excelente. Y los ebooks son relativamente fáciles de hacer. Eh, muy bien que tengan esa herramienta. Javier también nos dice, dictar cursos guiados sobre las nuevas tecnologías. ¿Qué necesitas? Capacitarme en las actuales aplicaciones que tienes a la mano, ganas de aprender, disposición de tiempo. Y para que todas las personas tengan acceso a ellas y hacerlas más sencillas de usar, ya que pueden ayudar a las investigaciones. Ah, Olga, lo siento. ¿No, eso no eres tú? Dice Olga que no es Olga. Mm, no sé. Seguro es porque la otra persona utilizó el link de acceso de Olga por alguna razón. Así es como se puede confundir. Es Ok, decir, no sé si vamos a Olga ver. compartió su link Es al, Paul. la otra persona, a Paul Mm, Tennessee. Ah, puede ser. ok. Ok. Que, Olga, te clonaron. Yo soy Paul Tennessee, pero no pude Hola, Paul. en el link hoy, por eso mi nombre no aparece ahí. Mm, Ah, ok. No ok. preguntes sobre el problema de la frontera entre Venezuela y Guyana, porque soy de Guyana. Mm, buenísimo. Bueno, bienvenido. Gracias. Em, sí, ok, buenísimo. Creo que entonces todos estamos como en la misma sintonía. Tenemos muchas ganas de aprender muchísimas cosas, de igualar esta brecha tecnológica y de acceso a recursos en las maneras más creativas y en las opciones que tenemos a nuestra disposición dependiendo de nuestro contexto. Tenemos un problema también de sostenibilidad de estas herramientas a largo plazo. Entonces, ¿qué puede ser más sostenible para nosotros que pueda perdurar X cantidad de tiempo que necesitamos que perdure? Em, y también tenemos esta intención y esta necesidad de aprender no solamente la teoría, sino la práctica y de saber cómo utilizar estas tecnologías. Y hablo de todas estas cosas porque estas son precisamente las que conectan esta cosa de minimal computing. Esto comienza no solamente con crear la herramienta por crear la herramienta, sino pensar en todas estas necesidades, en todas estas circunstancias locales para ver exactamente cómo se pueden aplicar ciertos recursos, ciertas tecnologías y también cómo nos podemos apropiar de esas tecnologías. Y cuando me refiero a apropiarse de estas tecnologías, es que estamos motivados por una idea de que tiene que haber un uso crítico de las herramientas que estamos utilizando, de las interfaces, de cómo se relaciona con nuestra información, de quién las maneja, quién es dueño de ellas, en qué punto podemos perder ese control. Entonces, como para desglosar un poquito esto que les estoy explicando. Em, para darles otro concepto importante de minimal computing. Esto abarca muchas de las cosas que ustedes están comentando ahorita. Es hacer computación teniendo en cuenta estos desafíos, o sea, las necesidades, las prioridades que tenemos, este contexto sociotecnológico en el que nos encontramos. O sea, no solamente se trata de que si podemos acceder o no a una herramienta, sino también de exactamente qué recursos hay a disposición, cómo está el tema de la conectividad a Internet, cómo está el tema de la electricidad y qué podemos hacer cuando no tenemos ese acceso. Estas son cosas que son preocupaciones latentes en un caso como Venezuela y son preocupaciones que también guían otros países, otras organizaciones y son también conversaciones dentro del minimal computing. La otra cosa es que tenemos que pensar que la tecnología está al servicio de la información y no al contrario. Y es por eso que estoy haciendo este ejercicio con ustedes ahorita, de discutir exactamente dónde nos posicionamos y qué recursos tenemos. Porque, y creo que esto se les comentó Fidel ayer, no es solamente importante saber que vamos a realizar cierto elemento o utilizar cierta herramienta. Tenemos que pensar críticamente. Por ejemplo, Guillermo, cuando está realizando esta visualización, posiblemente va a explorar ciertos recursos. Él ya tiene una idea en mente, tiene un argumento que quiere hacer, tiene una serie de datos y ahora tiene que darse la tarea de buscar esa herramienta que sea adecuada para el trabajo de él, para ver cómo realiza esa visualización. También cómo esa visualización se va a mostrar en esta publicación. ¿Dónde va a residir esta publicación, esta visualización en el futuro cuando la quiere utilizar para cualquier otra cosa? Si la quiere compartir en una aula educativa, si la quiere poner en un ebook, si la quiere poner en un curso para enseñar a la gente cómo hacer esas visualizaciones. Esas son preguntas que realmente no nos hacemos diariamente
cuando utilizamos Google, cuando utilizamos Gmail, cuando utilizamos Canva, o sea, esta presentación fue hecha en Canva, por ejemplo. Todas estas plataformas y todas estas interfaces hacemos un intercambio constante de información. Nuestras acciones guían esas páginas, pero ahí también estamos entregando un poco de nuestro poder porque no nos tenemos que preocupar sobre cómo funcionan, dónde reside esta información, dónde está el servidor, cuánta energía gasta ese servidor. Esas son preocupaciones que realmente no nos hacemos muy a diario, pero que Minimal Computing dice que es importante tenerlas en cuenta. Y como les decía, eso viene ese uso crítico de la tecnología. Y ese uso crítico de la tecnología viene estas preguntas que les decía ahorita, acerca de exactamente qué tecnologías estamos usando, de dónde vienen, quién las hace, dónde se encuentran, qué tanto consumen. Pero por otro lado, ser un poco más activos en el manejo de esas tecnologías. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo funciona eso dentro de la perspectiva de Minimal Computing. Em, no recuerdo tu nombre y disculpa, pero alguien comentaba que quería hacer una página dinámica. Y utilizamos páginas dinámicas todo el tiempo y están súper bien. Tenemos que utilizar lo que podemos hacer, lo que está en la mano y lo que necesitamos. Em, pero estas también nos hacen dar un poquito de poder a estas compañías, a estas tecnologías. Y entonces en Minimal Computing lo que decimos es si las necesidades, las habilidades y los recursos se encuentran medianamente a la mano, vamos a ver cómo podemos tomar ese poquito de control y construir cosas, no tanto desde cero, pero con recursos que estén abiertos, que estén disponibles de manera relativamente gratuita para poder construir cosas que nos beneficien y que le hagan ese énfasis a nuestra información, a nuestros datos y que nos den un poquito más de control en el manejo de esa información. Entonces, bueno, una de las cosas en las que se ve esta cosa de minimal computing es esta diferencia entre páginas dinámicas y páginas estáticas. Entonces, esta es una buena introducción para todos, porque nos da una idea de cómo funciona. Nosotros siempre nos estamos en el front-end, siempre estamos viendo lo que está al frente de nosotros, pero en el back-end, detrás, hay una serie de códigos, de servidores, de sistemas, de lenguajes de programación que están funcionando constantemente y que hacen que las cosas estén activas y reaccionen a y reaccionen a lo que nosotros estamos haciendo. En el mundo de las páginas dinámicas, por ejemplo, para crear una página web tenemos cosas como WordPress, como Wix, como Squarespace, que son Content Management Systems, o sea, CMS. Y estas lo que tienen de interesante y lo que tienen de ventajoso es que te ofrecen todos estos elementos en un solo espacio. O sea, estamos hablando desde el manejo de nuestros datos y nuestra información hasta los procesadores y todos los motores y los servidores que están funcionando en cualquiera de estas compañías, el servidor web que va a tener nuestra página web y la forma en que se va a publicar. Entonces es relativamente mínimo lo que como usuarios tenemos que hacer más allá de tomar ciertas decisiones. Cómo nuestro usuario va a interactuar con estas páginas, qué información vamos a poner, cómo esta información va a lucir. Entonces esto tiene muchísimas ventajas porque si no está familiarizado con programación, que somos muchísimos de nosotros, esto nos da la ventaja de crear una página web relativamente rápido, porque ya esta compañía y estos CMS están haciendo mucho del trabajo por nosotros. Para verlo un poco más en un ejemplo, esto fue una página que yo hice en 2016 y la hice en WordPress. Y como digo, o sea, siento que cualquier tecnología que sirva a nuestras necesidades está súper bien. Y ahí, como pueden ver, de un lado está como luce adelante. Esto era un blog que yo hice y realmente necesitaba muy poca información porque eran nada más mis textos, mis imágenes, algunos hyperlinks, pero en realidad la carga de información no era mucho. Entonces, tener una cuenta gratuita, pues tiene totalmente sentido. Entonces, aquí lo que ven, la diferencia y lo que les comentaba antes, es que estas páginas lo que hacen es que actúan en función de cómo el usuario interactúa con ellas. Aquí no hay mucha toma de decisión en lo que nosotros preferimos que una persona haga o no. Hay como una especie de tránsito que tenemos en mente de cómo la persona va a interactuar, pero las páginas siempre van a estar activas y siempre van a reaccionar a lo que el usuario hace. Nosotros tenemos la tarea, y esa es la imagen del otro lado, más de hacer este diseño, de esta toma pequeña de decisiones de cómo van a lucir las cosas, la jerarquía de las páginas, los diseños, si queremos agregar algún plugin, algún chat, alguna encuesta. Todas estas cosas están dadas en el espacio de WordPress o de Squarespace o de Wix. Y esto es bastante ventajoso porque así se le da prioridad a esta dinámica, a esta cosa dinámica y activa que requiere muy poco esfuerzo de parte de nosotros. Ahora, esta página que ven aquí
es cómo se ve por detrás, que es el backend. Y esto todo es el código que esta compañía hizo para que esta página haga todas esas acciones y para que ese espacio de trabajo haga todas esas acciones que nosotros les estamos dando. Entonces aquí se ve cómo luce. Hay, por un lado, cómo va a lucir los bordes, cómo van a lucir los encabezados, cómo va a lucir el diseño, qué tipo de página es, si es una página de blog, si es una página de inicio, qué tipo de letra, qué tipo de lenguaje de JavaScript o de CSS o de YAML, que son diferentes cosas de estilo y de acciones, va a necesitar esta página para interactuar. Todo esto fue creado por un equipo de programadores gigantes y tiene un código gigante, a diferencia de una página estática. Y tiene un código grande porque son páginas mucho más sofisticadas de cierta forma. Tienen un código muy avanzado, con un equipo especializado que las hizo para hacer X, Y, Z acciones. Y por eso es que son páginas dinámicas, porque está el trabajo hecho, hay un código grande, pero esto también tiene ciertas implicaciones. Y por un lado es que como son páginas mucho más avanzadas, pues tal vez, no sé si se han dado cuenta cuando están tratando de conectarse, no sé, tal vez en sus casas o en Venezuela, que están tratando de descargar una página y la página toma bastante tiempo en descargarse. Y esto tiene que ver en parte porque estas páginas tienen tanto contenido, tanto código por detrás, que necesitan mucha energía y mucha conectividad a Internet para poder funcionar. Entonces, eso es como algo que podemos notar, pero que realmente no nos estamos pensando de por qué. Pero que sí está consumiendo nuestra energía y nuestro Internet. Y por otro lado, la página que les mostré antes era bastante ligera porque lo que era texto e imágenes pequeñas, era un blog. Y una cuenta personal es bastante ventajosa para eso, porque solamente va a requerir 1 GB. Pero si tú te quieres expandir a hacer una cosa mucho más grande, ya va a requerir un poco más de inversión de dinero. Y es por eso que estas páginas, porque requieren más inversión de costos de energía, de servidores, de bases de datos, de tecnología, de personal, van a empezar a cobrar dependiendo de las necesidades que tú tengas. Ya sea una página personal donde vas a tener un poco más de espacio, un poco más de gigabytes a disposición, o una cosa más premium donde ya no solamente eres tú, sino es un equipo de trabajo que va a participar en este proyecto. O una serie de datos grandes como una colección de fotografías o archivos digitales. O sea, a medida que vas agregando más elementos digitales, se va complicando más cómo estas páginas dinámicas, lo que necesitan estas páginas dinámicas para poder funcionar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, muy bien. Bueno, espero que me estén siguiendo. Sí, sí, te Em, estamos siguiendo, Andrea. buenísimo. Estoy viendo, bueno, quizás un comentario. Estoy Ujú. viendo que es como un tipo de programación que depende de las páginas a las cuales uno puede trabajar, pero a lo cual tú no tienes acceso, porque eso es como Ujú. automático, ¿no? Sí, todo esto se hace automático. O sea, ya esto fue un equipo de programadores que se dedicó a hacer todos estos códigos y todos estos lenguajes. O sea, gente entrenada para esto, por supuesto, que ya se encargó de hacer todo este trabajo pesado. Y esto lo pueden ver, o sea, pueden ir a sus páginas de internet y si le dan al clic derecho del mouse, hay una opción en el menú que dice inspeccionar o inspect. Y cuando le das a eso, puedes ver esta parte detrás, todo este backend. Puedes verlo, pero no puedes manipularlo. Y eso también es como lo clave. O sea, te puedes dar una idea de cómo funciona, puedes copiar algunos elementos, puedes ver el funcionamiento de la página, pero esto está totalmente controlado y hecho por este CMS. Ok. Entonces, bueno, ya vimos cómo funcionan las páginas dinámicas. Hay muchísima tecnología detrás de ella, muchísima energía, muchísimo consumo de Internet porque necesitan funcionar adecuadamente, pero también nos libera de una serie de decisiones que no nos tenemos que preocupar, lo cual es excelente para cualquier cosa y para comenzar a hacer páginas de Internet. Ahora, ¿qué pasa? Les comentaba que hacer el computing requiere como esta toma de decisiones críticas y este uso crítico de la tecnología. Y esto ha derivado en la creación de páginas estáticas. Las páginas estáticas, a diferencia de las dinámicas, es que tenemos mayor control sobre el backend. Este código que vieron aquí, como usuarios, vamos a tener la tarea de hacer más modificaciones, de controlar más ese lenguaje. Y esto lo podemos hacer porque todo este repositorio de información, todo lo que antes estaba en este trabajo de espacio, ese espacio de trabajo de WordPress, de Wix, de Squarespace, va a residir en nuestras computadoras. Entonces aquí
Lo bueno y lo malo es que nos convertimos en una especie de mini programadores de nuestro propio contenido. Entonces aquí hacemos dos labores. Por un lado, pensar en los objetivos, en la información, en la curación de información, pero por otro lado también en cómo esta información se va a ver en nuestras páginas. Entonces aquí el flujo es diferente. Tenemos todos esos contenidos, estas plantillas y estos repositorios funcionan en nuestro computador. Nuestro computador está conectado en línea a un generador de sitios que se llama Jekyll y nuestro sitio web va a estar en la web gracias a una serie de decisiones y de repositorios que tenemos en línea a nuestra disposición. Entonces aquí eso, hay un control más grande de cómo se maneja la información, cómo se estructura la página, cómo va a salir la página. Y a su vez, lo ventajoso de eso es que porque la especie de servidor está en nuestra computadora, tenemos un acceso local y un acceso en línea a estas páginas estáticas. Y lo chévere de eso es que indiferentemente de si cuentas o no con Internet, por ejemplo, puedes seguir usando la página y puedes seguir mostrándola si abres el puerto local. Y esto es súper chévere. Por ejemplo, hay una persona que está ahorita siendo financiada por una de las becas de nosotros que está haciendo puertos locales en La Guajira para hacer elementos educativos. Él está trabajando prioritariamente con Wikipedia, pero él está utilizando procesadores Raspberry, que es otro tipo de tecnología, para hacer puertos locales. Y él lo está haciendo con la intención de que si la escuela no tiene acceso a Internet, y ya que de repente mucha gente se conecta por teléfono, haya una alternativa cuando el Internet no esté a la mano. Y esto también nos permite hacer mucho trabajo del detrás de escena sin tener que alterar demasiadas cosas de la página que está en vivo. Entonces, la actualización de las páginas no va a pasar porque el usuario esté interactuando con ellas, sino la interacción de contenido pasa porque nosotros como creadores, como programadores / creadores de contenidos, nos estamos ocupando de toda esta serie de tareas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Buenísimo. Todo claro, perfecto. Ok. Em, entonces, vamos a ver, esto ahorita está como muy abstracto. Vamos a verlo desde un proyecto que yo hice hace un par de años. Hace muchos años, cuando comencé con las humanidades digitales, comencé con una clase, un curso que era sobre aprender herramientas de humanidades digitales. Y una cosa que hizo el instructor, que en este caso es también mi colega y tutor de tesis, Juan Cobo, una cosa que nos dijo es que, bueno, vayamos a la práctica para poder aprender. Y lo primero que nos hizo es piensen en un prototipo y en el diseño de lo que quieren hacer. Tienen una idea en mente, tienen unas expectativas, tienen cierta información que quieren manejar. Entonces el primer ejercicio era qué queremos hacer, qué necesitamos, qué tenemos a la mano y para qué. Las mismas preguntas que les hice. Y esto me forzó a pensar muy críticamente en cuáles eran las prioridades que tenía que hacer para el proyecto, que al principio tenía muchísimas ideas, y cómo podía llegar a esa información. Y eso requirió hacer investigación, requirió buscar material para mi tema, que era acerca sobre espacios religiosos en la provincia de Venezuela en el periodo colonial, ver exactamente qué herramienta podía ser eficaz. En ese momento quería hacer un mapa, entonces cómo puedo hacer ese mapa, tal vez hacerlo con principios de Minimal Computing, no están, no sé, era pensar todas estas series de decisiones y las necesidades y también el tiempo que tenía. Y estos son como ejemplos de las notas que estaba haciendo a medida que estaba explorando herramientas, a medida que estaba leyendo y luego pensar y luego tuve que hacer como una propuesta, como un pitch. Hacer como una cosa de, bueno, quiero trabajar sobre este tema, quiero trabajar con esta herramienta, quiero trabajar esta herramienta porque X, Y, Z de razones. Tengo esta información que voy a curar de esta forma porque eso me va a ayudar a este objetivo en particular. Entonces, esas son las cosas que estas preguntas que les hice van a ser el punto de arranque para seguir desarrollando después de esta sesión. Después vino la parte más complicada, que era aprender a hacer una página estática. Y digo que es complicado, pero también digo que es bastante empoderante, la verdad, porque te sientes como una especie de hacker y empiezas a ver tu información y empiezas a ver tu interacción con la tecnología de una forma muy diferente. Entonces, esto es como se ve aquí. Anteriormente les hablaba de que hay como diferentes cosas que están manejando a la vez en una página estática. Están los datos y los contenidos, está el generador del sitio web y está el sitio web en vivo. Esto se vería así en tu computadora y en tu navegador web.
Por un lado estaba la versión local que está en mi laptop, que todavía la tengo, que es una serie de carpetas con diferentes archivos. Y estos diferentes archivos cumplen una diferente función. Unos archivos van a hablar de contenido, otros archivos van a dar instrucciones a la computadora y al procesador de cómo van a lucir las cosas y de cómo van a interactuar los diferentes componentes. Entonces son relacionales. Por otro lado, tenía que hablar con mi computadora. Y aquí es cuando les digo, pierdan el miedo al terminal. Tienen que empezar a conectar estos elementos a su terminal y el terminal se va a encargar de llevar todo esto a los servidores en línea. Y cuando hablas con el terminal, les da ciertas instrucciones, utilizando un lenguaje muy básico de programación. ¿Dónde están las cosas? Sube esto, instala estos elementos, métete en esta página y trae aquí. De nuevo, como hacer este detrás de cámaras y hablar con tu computadora de una manera diferente a hacerlo desde el front-end. Y por otro lado está la versión en línea, que actúa de dos formas. Está la página web, que se los voy a mostrar ahorita, y está esta versión en línea que actúa en GitHub. GitHub es un repositorio en línea. Es un repositorio en línea de páginas estáticas. Entonces aquí, y esto lo utilizan muchísimos especialistas de humanidades digitales, también muchísimos programadores, crea una versión en línea de todas esas carpetas, de todos esos archivos, nos ayudan a tener un soporte y una copia segura por si alguna cosa colapsa en tu computador, y te permite también hacer registro de todos los cambios que estás haciendo. Entonces es muy útil de diferentes formas, también para propósitos personales de cómo mantener y administrar tu información, pero también de cómo compartirla. Y les voy a dar una serie de páginas que están en el documento que les compartí antes, donde pueden ver cómo se ve la página de frente y cómo se ve el repositorio. Y esto es precisamente con la intención de que si hay un código, una plantilla, un repositorio cuyo estilo te interese utilizar, tengas la posibilidad de hacerlo. Porque los datos se supone que tienen que ser abiertos, tiene que haber cierta transparencia en cómo estamos organizando, estructurando esta información y, de ser posible, compartir este conocimiento para que otras personas la sigan utilizando y adecuando sus necesidades. Entonces esto se ve es como el funcionamiento. Esta versión local con la que estamos trabajando, haciendo ediciones, agregando información, haciendo decisiones de estilo, integrando elementos digitales tal vez de otras páginas. Está el terminal donde conversamos con la computadora y con este servidor en línea. Y está la versión en línea que tenemos administrada en GitHub. Entonces, ¿cómo trabajamos con estos archivos? Como les dije, tenemos una versión local que también está en línea y que es toda una serie de páginas estáticas, por eso se llama de esa manera. Y esas páginas estáticas se requieren archivos de texto, que son muy diferentes a los que usamos, por ejemplo, en Word o utilizamos en Google Docs. Estos son ya documentos que están enriquecidos, donde los códigos ya están hechos y que tal vez, y esto es una lección también para ustedes, si quieren utilizar más adelante con una tecnología más avanzada, es posible que no lo vayan a poder hacer, porque esto está supeditado al código y a la programación que se hizo para ese programa. Y una práctica muy buena es tener archivos de texto plano, hacer una copia de todos tus documentos en archivo de texto plano para que éstas puedan utilizarse en otros procesadores de texto más adelante cuando lo necesites. Pero para funcionamiento de estas páginas necesitamos al menos dos tipos. Y estas las manejamos con VS Code, que es también otro procesador de acceso libre, donde puedes hacer códigos. Esta es la herramienta que utilizan los programadores y también lo utilizamos los humanistas digitales. Y lo conveniente es que puedes manejar diferentes tipos de archivos de texto plano. Por un lado están estas que son HTML o JS, que es JavaScript, que son todos estos lenguajes de programación que te ayudan a definir cómo lucen las cosas, cómo interactúan, relaciones interacciones relacionales, todo ese tipo de cosas se manejan en esas páginas. Y por otro lado están las de Markdown, que es este texto plano que tiene el contenido. Es donde tú vas a poner la información que quieres mostrar y donde con cierto lenguaje básico de HTML lo vas a poder adaptar como tú quieras. Es como decir que en vez de utilizar un documento de Google donde lo haces con el marcador, con el cursor, señalas todo lo que quieres y lo pones en negrita, es simplemente usar el lenguaje que hace esa acción. Entonces es un poquito diferente, pero no imposible de hacer, no imposible de aprender, y hay muchísimos recursos que pueden utilizarse para saber cómo manejar esa dinámica. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Ujú. Andreina.
en esto que nos estás mostrando, estamos como detrás de nuestras computadoras. Sí, 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 Ok. correcto. Y Es, no estamos en línea, es decir, no estamos conectados a Internet. no necesariamente. Esto, por lo menos Ujú. estos ejemplos que sí puse aquí son en GitHub, entonces estos están en línea. Pero con Virtual Studio Code, que es este programa que instalas en tu computadora, puedes verlo todo desde adentro de tu computadora. O sea, puedes hablar con tu computadora y ya estás viendo detrás de cámara desde tu equipo de trabajo. Ujú. Pero todo luce en términos de la estructura, luce muy parecido. Ok, entonces, después de muchas semanas de trabajo que implicó aprender un poquito de programación, aprender cómo estructurar las páginas, tener una intención concreta de lo que quería hacer, cómo lo quería mostrar, esto terminó desarrollándose en esta página que se llama Sacred Spaces, Mapping Religion in the Built Environment. Todo esto que ven aquí fue construido por mí. Claro, hay una plantilla que utilicé, que bajé de este gestor de páginas web que se llama Jekyll, y esa plantilla la empecé a adaptar a lo que yo necesitaba hacer. Em, Discúlpeme, sí. Todo esto requirió una serie de decisiones, todo esto requirió una serie de aprendizajes grandes y también requirió adaptarme a ese flujo de trabajo, que es hablarle a la computadora por detrás, como dice Dora, interactuar con ella de una manera diferente, aprender el lenguaje para poder comunicarme con estos diferentes elementos y traer todo eso a una versión en línea, que es la que ven aquí. Y no sé si pueden darle clic al enlace, pero se los voy a dejar por aquí también. Em, Esto fue un proyecto muy enriquecedor en ese sentido porque me dio la oportunidad de realmente aprender cómo funciona una página web, ya sea dinámica o sea estática, pero también darme esa posibilidad de engancharme un poco más críticamente con la tecnología que estaba usando. Y desde ese entonces, muy comúnmente utilizo páginas estáticas. Claro, como les dije, como han visto, esto lleva una curva de aprendizaje bastante grande, a diferencia de una página dinámica que es mucho más fácil de manejar y es excelente para muchísimos proyectos. Pero esa curva de aprendizaje una vez se tiene, es como aprender a manejar bicicleta. No se te olvida. Tal vez alguna otra cosita que se te pase, pero nada que Internet no pueda resolver por ti. Porque este es un lenguaje muy común entre programadores y especialistas de humanidades digitales. Entonces siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber un tutorial disponible que los programadores nos van a poder dar para entender estos elementos básicos de programación que podemos aplicar a nuestras páginas estáticas. Entonces eso tiene muchísimas ventajas porque, por ejemplo, esta página está en vivo ahorita, la tengo en internet, pero también tengo una versión local. Entonces, algún día quiero, posiblemente, cruzo los dedos, viajar a Venezuela, mostrar esto a alguien, compartirlo. Puedo hacerlo si no tengo acceso a internet porque, bueno, vivo en un país diferente y no tendría, no sé, acceso a un teléfono. Entonces, tener esa opción de tener una versión local que yo pueda controlar a mi manera, que yo pueda manejar datos, actualizar en la medida en que yo tenga posibilidades, es bastante empoderante en ese sentido. Y creo que es una buena alternativa para considerar también esos contextos con ciertas limitantes que hemos conversado durante toda la charla. Y otra cosa que también hice en este proyecto fue también este mapa. O sea, como les dije, mi intención era hacer eh, una historia acerca de los templos religiosos de Venezuela. Y esto influenciado muchísimo también por el libro de Graciano Gasparini sobre templos coloniales, pero también hacer como una cosa un poco más grande, acerca de entender exactamente cuál es la historia de este entorno construido durante el periodo colonial. Entonces, por un lado, requirió toda esta serie de decisiones de contar esta historia como yo la quería contar, que todavía es un trabajo en proceso, pero también el elemento central y que es y que también piensen ustedes en cuál es el elemento central que quieren mostrar, visualizar, analizar, era también crear este mapa, hacer un recurso visual con que la gente pueda utilizarlo para aprender un poco más de frente dónde estaban localizadas. Y esto, si estuvieron en la charla ayer de Albert, pues requirió dos cosas. Primero, crear esta base de datos con coordenadas, con latitudes, longitudes y otra serie de metadatos que también estaba incorporando durante ese momento. Y pasar eso a un mapa, y en este caso utilicé Mapbox, que es una otra herramienta, para hacer este recurso, que todavía tiene muchas cosas que refinarle, pero fue un buen ejercicio para aprender también a hacer GIS.
Entonces, bueno, para volver a engranar un poco todos estos elementos que les estaba diciendo. Las páginas estáticas tienen como estas tres series de flujos de trabajo. Primero, todo este manejo de datos, contenidos y utilizar diferentes plantillas o tipos de documentos para manejar la información y codificarla. Por otro lado, está este generador de sitios web, que en este caso no sería un CMS como WordPress, o como Wix, o como Squarespace, sino que sería Jekyll, que es precisamente un generador de sitios estáticos. Y engancharse con otras herramientas como el terminal y también como el GitHub, que es este repositorio en línea de toda nuestra información. Y hacer que nuestra página pues exista en vivo. Y esto se puede hacer muy chévere con GitHub, por ejemplo. O sea, no hay necesidad de comprar un dominio porque GitHub te ofrece la oportunidad de tener de mostrar tu repositorio, pero también un enlace donde puedes ver la página en vivo como esta que vieron aquí. Y por otro lado, requiere esta tarea simultánea de pensar muy críticamente, muy analíticamente acerca de tus recursos, tus datos, diseño y navegación. Entonces, bueno, he hablado muchísimo estos últimos minutos. Entonces, quiero que ahora hagan este ejercicio que yo hice en ese momento. Y es que se imaginan tener una página web, sea esta lo que quieran que sea. Entonces, quiero que tomen unos minutos para preguntarse, ¿qué elementos, datos o contenidos debería priorizar para lo que yo quiero hacer? ¿Cómo contar esa historia? Piensa en episodios, capítulos, mapas mentales, colecciones, lo que sea que vayas a hacer. Las opciones son múltiples. Y lo puedes esquematizar, lo puedes dibujar, lo puedes listar, cualquier cosa que sea conveniente para ti, como procesas tu información. Y por otro lado, también quiero que pienses qué formato sería ideal para contar esta historia. Un blog, un podcast, un mapa, colecciones, una edición de texto, un ebook, etcétera. Quiero que se tomen un tiempo para pensar esas cosas y ahorita lo conversamos.
Ahora la página está caída. ¿Está caída? Ujú. Sí, son cosas que pasan, siempre me O- sucede. Siempre, ok. siempre nos sucede que vamos a hacer una presentación de neogranadina, por ejemplo, y hay algo que no funciona. Siempre les encanta caerse cuando uno las quiere mostrar. Bueno, mientras están trabajando, aprovecho aquí de comentar algo sobre esa página. Este es un proyecto que nació en la pandemia. Y bueno, implicó un trabajo de unas personas que estaban afuera, yo que estaba en Venezuela, luchando con el internet, luchando, es decir, fue complicado. Pero por fortuna logramos finalmente hacer que funcionara. Hubo una curva de aprendizaje muy fuerte. Quien la tuvo, bueno, las personas que están vinculadas a este proyecto son Fidel Rodríguez y Yulimar Mora, Yulimar Silva. Y fue todo un trabajo. Yo debo reconocer que la parte de la tecnología un poco más dura, que fue la curva de aprendizaje con WordPress, la llevó Fidel y ahora la tengo yo, pero ha sido un poco complicado. Lo que acabas de decir, que esté caída, hay algo que también hay que Mm, considerar. Estos son unos pagos, es decir, nosotros tenemos que hacer unos pagos, los pagos se han hecho, ujú, pero yo no sé si es porque hay exceso de páginas web, pero hemos tenido problemas en los últimos meses que como que se cae y estamos solventes, es decir, no es porque debamos dinero. mm, Bueno, esto ha sido, es interesante, pero bueno, además de esos asuntos técnicos, eh, creo que el reto más grande que tenemos con este proyecto es decir, ¿cuál es el público al cual nosotros estamos pensando cuando hablamos de mm, historia? Es decir, la mm, historia que nosotros debemos compartir no es una historia que es para nosotros mismos, que somos colegas y que sabemos de qué estamos hablando. En realidad, creo que el reto principal está en hacer que la historia sea pública. Es decir, hacer que personas que no pertenezcan o no formen parte de nuestros espacios académicos tan cerrados puedan formar parte de ese universo también y se sientan reflejados. Creo que ese ha mm, sido el gran reto que hemos tenido con este proyecto de ujú, Agencias Historias, es decir, hacerlo más, ujú, más comunitario, más participativo, más abierto y esto nos obliga a tener una idea diferente de la historia, es decir, la ujú. historia como una historia pública, participativa y comunitaria. Ese ha sido el Buenísimo. gran reto. Sí, bueno, a nivel técnico yo recomendaría una página estática. Creo que podría ser una buena alternativa, sobre todo si estás teniendo tantos problemas, primero teniendo que pagar y segundo si además de que estás pagando no está funcionando la página. O sea, creo que una buena, si te creas una página estática, puedes migrar muchísima de esa información, la puedes categorizar y adaptar en la medida que sea más conveniente. Hay maneras de que la página tenga información detrás para que no se pierda en el mundo de Internet, porque hay demasiadas páginas, demasiado contenido, y hay maneras en las que también el código se puede adaptar de manera que sea localizable fácilmente. Em, y por otro lado, lo único que tendrás que pagar es el dominio porque la información, el peso de la información que tienes no es algo súper pesado. Y si tienes videos que están en YouTube, pues, se pueden integrar en la página también sin ningún problema. Entonces creo que una alternativa de hacer una página estática te funcionaría bastante bien. Que también, o sea, si hacer una página de WordPress implica una curva de aprendizaje, hacer una página estática también y puede ser mucho más grande, pero creo que también trae beneficios a largo plazo. Por ejemplo, no tener este problema de que estás pagando y no se te ve. Claro, y también hay algo, eh, es decir, que nosotros que tenemos la página no siempre nos damos cuenta. Es decir, tú como usuario entraste y viste que está caída y nosotros no lo sabemos. Es decir, ahí pasan cosas que no Sí, sé cuál es la razón. sí, son cosas que pasan. Tal vez sea bueno contactarlos también para ver cuál es el problema. Sí. Ujú, buenísimo. Bueno, ya pasamos como 10 minutos de hacer este ejercicio, entonces creo que sería bueno pues conversarlo y ver qué ideas tuvieron en este brainstorming. Y si quieren compartir pantalla de algo que bosquejaron o algún borrador, pues buenísimo.
Ok, Jorge dice que querría hacer una conexión entre diferentes narrativas que tradicionalmente corren separadas. ¿Me podrías comentar un poco a qué te refieres? ¿Sería algo sobre microlearning, algún tema en específico? Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, bueno, básicamente, pues, he hecho varias publicaciones a través de Instagram, pues, para hacerle publicidad a Instagram, pero básicamente son narrativas que generalmente corren en paralelo y mi labor como docente es interconectarlas de una manera crítica, ¿no? Ujú, Eso utilizando, pues, imágenes y textos con información fruto de investigación que generalmente no está publicada ni en libros ni en la web. Bueno, básicamente me parece que es una manera a través de la cual un estudiante hoy en día, que está muy, o sea, que digamos, corre muy rápidamente, digamos, las capacidades cognitivas son mucho más rápidas y a los ujú, 10 15 segundos ya están fuera, si no les interesa, pues tener, digamos, una aproximación rápida de un contenido que tenga suficiente solvencia, suficiente profundidad para ir profundizando cada vez más en él, básicamente. ujú. Buenísimo. Sí, nos suena súper bien y aparte suena como una buena oportunidad de involucrar a tus estudiantes en el proceso de analizar y de mostrar información. Creo que eso también sería como una cosa muy rica pensando como en un formato para tu trabajo. De hecho, una de mis colegas que se llama Sheldon Sprit, que ella está en Jamaica y tiene una organización que se llama Create Caribbean, ellos tienen un programa de pasantías y lo bonito del programa es que también tienen como una página que está completamente dedicada a que los estudiantes hablen de su experiencia con la pasantía y con el proyecto que hicieron. Entonces te lo voy a poner por aquí para que le des una mirada, porque me parece como un buen ejemplo de hacer este trabajo, de curar información y de relacionar diferentes elementos, pero también de tener un espacio que sea para que las personas activamente participen en ese proceso de aprendizaje y Exacto. racionalicen sobre su proceso de aprendizaje. Ujú, Entonces exacto. aquí te lo dejo. Está la página de las Santillas y aquí hay un ejemplo de una estudiante hablando de su proyecto, de la propuesta, de lo que hizo. Gracias. De nada, sí. ¿Alguien más quiere compartir qué pensaron? Alejandro compartió acá una... A ver, Alejandro, te Ah, escuchamos. ok, perfecto. Ay, Dios mío. Adelante, adelante. Ya va, ya va. Bueno, vamos a ver. Nada, van a decir que yo soy un loco aquí con el mismo tema y la broma, pero bueno, ahí vamos. Sí, primero me sorprendo porque, pasé rapidito, ya yo venía escuchando de todo esto de humanidades digitales y toda la formación y el ruido que han hecho aquí en particular en nuestra casa de estudio aquí en Venezuela, ¿no? Pero no me había metido en algún evento, alguna cosa puntual, ¿no? Entonces, escuchando a Andreina, viendo las experiencias que estaba comentando Dora y varios de los participantes, me di cuenta, pero ya va, hay algunas cosas que ya tú manejas. Claro, yo soy profesor del área de TIC, ¿no? De Tecnología de Información y Comunicación. Este, eh, pero no sabía que estaba navegando sin saberlo en este mundo de humanidades digitales, ¿no? Entonces, nada, Ujú, sorprendido. Y además que lo otro es, bueno, gracias por la oportunidad, bueno, darme cuenta, pero ¿qué estás esperando, mijito? O sea, más o menos. O sea, ya tienes muchas cosas que se pueden trabajar, que se pueden ofrecer, se puede hacer sinergia, pero estás ahí como quedado. Entonces, bueno, les comparto rapidito allí parte de esas ideas. ¿Qué contenido priorizar? Bueno, una línea de tiempo sobre historias de proyectos tecnológicos en la escuela venezolana. O sea, yo creo que hemos inventado muchísimo desde los años 80. La primera radio educativa nació aquí en Venezuela como proyecto institucional, oficial incluso, y luego apoyado con una asociación como Fe y Alegría, ¿no? Entre otras cositas. Y hacer especial énfasis en robótica y programación desde LogoWriter. No sé si alguno habrá escuchado de ese programa LogoWriter. Es una tortuguita, la inventó Simon Papert del ujú, MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, bueno, ese proyecto llegó aquí en Venezuela en los años 80 y las escuelas lo tenían. O sea, estábamos hablando en los años 80 que se enseñaba informática en la escuela y que los niños aprendían a programar. Entonces, claro, hoy en día, bueno, es el boom, las empresas y las cosas, ¿no? Porque somos innovadores.
ya va, pero si aquí ya se hacía. ¿Ves? Entonces, por eso es como priorizar en esos elementos, ¿no? Y que haya mucho material a la mano, clasificado, bien curado para los maestros, pues que sigan creciendo con eso. ¿Cómo contaría la historia? Me gustaría tres de narraciones, de episodios. Yo me imagino que tuviera como una especie de un archivo histórico y que las cosas estén bien bonitas allí y como acondicionadas para que el que entre en ese episodio, en esa sección, vea cómo era Venezuela, cómo era esa escuela en ese momento y qué estaban haciendo los niños en las escuelas con tecnología. El formato ideal creo que puede servirnos un sitio web o un blog, pero sí tiene que tener imágenes, audio, video, texto. Y bueno, esa es la idea loca. Es Ujú. viable, Que no pero hay está que, loca. es viable, pero hay que echarle tiempo y también recursos. Algo que me llamó mucho la atención, Dora, y lo digo aquí públicamente sin problema. Nada, ya le dije a Dora que me escribiera después con calma y ver qué está pasando allí con el sitio de ella, pues sin ningún cobro adicional ni nada, ¿no? Porque a veces son detallitos que precisamente yo de mi lado lo confieso, bueno, por no estar en el ruedo y por no estar en esta sintonía, no me entero de que mira Ujú, que son elementos que están allí y además, con toda honestidad, ya lo decía también Andreina, oportunidades que se ofrecen en este mundo actual para las humanidades donde, mira, bueno, si esto está grabado no importa, nos están dando duro, dejándonos de lado, o sea, invisibilizando a las humanidades. O sea, desde el ámbito universitario, bueno, a nivel de carreras, de promoción, es bueno, como eso no compra, como eso no vende, bueno, no invierto en que me vengan a estudiar más humanidades, me concentro en aquellas carreras que ya no tengo que hacer mucho esfuerzo porque todo el mundo la quiere estudiar. O no voy a poner nombre para no tener problemas con alguien en particular así de afín a esas carreras. Y entonces en las humanidades, bueno, pareciera no importar en ese mundo académico. Pues, una ujú. universidad que pareciera más corporativa que humanista, ¿no? Y bueno, creo que ya estoy hablando mucho. Ay, Dios mío. Gracias. Sí. No, gracias por compartir. Y creo que primero que tu idea no es nada loca. Creo que crear una herramienta informativa y educativa sobre estos temas es súper relevante. Y creo que hay muchas herramientas a disposición que las puedes hacer. Y por otro lado, creo que ese tema que estás diciendo acerca de crear instituciones que sirven más a corporación y en términos de que es más lucrativo, es un problema que también está sucediendo aquí y que también viene, y creo que esto, humanidades digitales, engancharse más con tecnologías de la información, ha venido precisamente por esa preocupación entre muchos especialistas de qué estamos haciendo y qué está pasando con este conocimiento. Entonces hay como dos cosas. Por un lado, cómo hacer esto relevante, porque muchas veces escribir un libro especializado no es suficiente, porque tu libro cuando lo terminas se puede leer por muy poca gente. Pero si tienes un recurso digital, hay posibilidades de que esto pueda ser compartido y que pueda ser interactivo de una manera que esos recursos más tradicionales no te ofrecen. Entonces, creo que esa preocupación que tienes de que está pasando en tu institución es una preocupación que está latente en todas partes. Todos estamos preocupados acerca del futuro de las humanidades. Las humanidades digitales se han presentado como una alternativa o como una respuesta. No son la panacea, no van a ser la salvación, pero es como una reacción a esto. Y dentro de eso hay otras miles de reacciones que son las que les he comentado acerca de, ok, esto nos invita también a cómo manejamos los datos, cómo compartimos la información, cómo educamos a la gente, cómo diseminamos información que sea relevante para diferentes audiencias, cómo esto se puede hacer sostenible, cómo esto se puede hacer de manera eficiente en diferentes contextos. Entonces creo que esa conversación es muy relevante. Y te voy a dejar aquí también, les voy a dejar a todos otras herramientas de visualización que también pueden ser muy importantes. Hablaste de hacer una línea de tiempo. Y aquí hay una página que se llama The Night Lab, que tienen diferentes recursos para hacer visualizaciones. Y son también herramientas de acceso libre, fueron creadas en Northwestern University y tienen diferentes versiones de líneas de tiempo. Entonces son muy chéveres porque esas son muy eficientes para hacer esta visualización de imágenes, de ubicaciones y de tiempo de una manera bastante efectiva para contar una historia. Y por otro lado, bueno, tú sabes de programación porque trabajas con robótica, pero si es algo que les interesa, aprender elementos básicos de programación, y es algo que que he utilizado también, está esta página que se llama Free Code Camp,
que básicamente a partir de ejercicios, porque todo esto es con práctica, a partir de ejercicios vas aprendiendo cómo hacer una página en HTML, que es el lenguaje de programación más básico que puedes aprender y que te puede abrir las puertas para muchas cosas y para editar tus páginas estáticas. Entonces aquí se los dejo también para recomendación. Y también hay, en la página que les mostré de mi proyecto de Secret Spaces, también tenía la intención de aprender a hacer una línea de tiempo, pero haciendo HTML. Y este recurso es buenísimo para hacer o sea, a nivel visual es bastante básico, no es tan elevado como la de Nightlab, pero también te da como las bases para hacer una cosa sencilla, ligera, en términos de líneas de tiempo. Y las instrucciones son bastante sencillas. Creo que lo bueno de hacer estas programaciones básicas es que hay demasiados recursos a la mano en Internet que puedes utilizar para aprender. Y si hay una pregunta, una duda, siempre hay una respuesta en línea porque hay demasiados programadores trabajando en lo mismo y compartiendo información. Entonces, esos tres recursos creo que son importantes, serían relevantes para ti y para otras personas aquí en el grupo. Bueno, nos quedan 10 minutos de la sesión. No sé si alguna persona quiera compartir lo que hicieron o alguna pregunta. Profe, Hola, buenos más días. que buenos días. Sí, Ok, yo hola. me gustaría compartir lo que escribí sobre el ejercicio. Y bueno, a mí me gustaría una página web sobre la institución matrimonial en la provincia de Mérida Colonial. ¿Qué elementos, datos o contenido debería priorizar? Pues bueno, una definición sobre todos los procesos que implicaba un matrimonio en la colonia, los elementos genealógicos, las redes sociales y económicas, y todo lo que permitiría de una manera, si se quiere, más pedagógica, pues presentar elementos como la dote, la ajuar, las dispensas, los impedimentos, que creo que sería novedoso tomando en cuenta, bueno, soy merideña y puedo decir que se han mantenido a lo largo de los siglos estructuras mentales bien interesantes sobre el matrimonio. ¿Cómo contaría esta historia? Pues considero que puede ser a partir de episodios, mapas mentales, líneas de tiempo, aprovechando los talleres de las clases de ayer y pensaría, claro, no tengo conocimiento en esto, pero que de repente un blog y que se puede incluir podcast y edición de texto. Esa creo que sería mi ejercicio y considero pues que nos da pie para pensar muchas cosas dependiendo de nuestras líneas de investigación y cómo podríamos presentar de manera más novedosa pues lo que es una parte de la historia de lo que ha sido Mérida en el transcurso del tiempo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ok, entonces creo que estás pensando como muchos elementos. O sea, por un lado, estás pensando en utilizar esa información que tienes, procesarla en datos que después puedas hacer relaciones. Y creo que por un lado, de repente explorar esta idea de análisis de redes sociales sería algo interesante porque esto te serviría para entender un poco estos nodos de relaciones entre personas que están casadas, personas afiliadas, personas involucradas en este proceso. O sea, sería ver cómo estos documentos de una manera un poco más a nivel de las personas. Y creo que eso es bastante fascinante. Hace poco hice un curso sobre análisis de redes sociales y vimos una herramienta que ahorita no recuerdo el nombre, pero que requiere también esa curación de datos de tu parte, que toma tiempo y toma aprendizaje para poder llevarlo a ese ámbito. Y te puedo pasar un artículo que habla acerca de este análisis relacional y análisis de redes sociales. Nosotros también en New Granada estamos trabajando en una herramienta que precisamente quiere ir como esa, a entregar esas relaciones de sujetos, ¿sabes? Cómo enfatizar el sujeto en la documentación y que eso nos sirve para hacer relaciones de parentesco, de filiación, etcétera, y que las podamos visualizar. Y Dora vio una presentación cuando estuvimos en Colombia, pero esa herramienta todavía no está en proceso. Eh, y bueno, y por otro lado, creo que hablaste de ediciones de texto y una de las plantillas esto no nos dio chance de verlo, pero hay como dos plantillas en particular que dentro del equipo de Minimal Computing se ha desarrollado y una es Wax, que es para catálogos y exhibiciones digitales, que es muy chévere porque al principio les comenté una herramienta que se llama Omeka. Y Omeka tiene muchísimos beneficios para crear colecciones, para crear exhibiciones, pero como les dije, es una herramienta propietaria y una herramienta que también tiene un poco de problemas.
Pero también hay una opción a nivel de Minimal Computing que se llama Wax, que es para crear colecciones y exhibiciones digitales. Y esta es una de las herramientas que enseñamos, por ejemplo, yo enseño en un instituto de verano en mi trabajo, y es una de las herramientas que enseñamos porque hay mucho interés en muchísimos especialistas de Latinoamérica y el Caribe en hacer rescate de patrimonio, y eso deriva a nivel digital en crear colecciones de archivos, colecciones digitales y exhibiciones. Pero por otro lado, hay otra plantilla que funciona dentro de este aparato de páginas estáticas que se llama Ed, que está pensada precisamente para ediciones de texto. Entonces, lo chévere de ella es que te da como una versión muy simplificada y que te permite leer con atención el material. Y hay posibilidades de integrar otros componentes para hacerla interactiva. Y hay un taller que mi colega hizo hace tiempo que habla acerca de hacer estas integraciones para hacerla dinámica. Pero este, como un formato que es sencillo, que es efectivo a nivel de lectura y donde se puede hacer edición de textos, es una buena alternativa si en el futuro quieres integrarte en esta idea de hacer una página estática. Em, pero bueno, gracias por compartir, está súper interesante tu trabajo. Y bueno, tenemos 5 minutos. No sé si alguien más quiere compartir algo rápidamente o si ya paso al cierre. Dora, estás en mute. Dameli Cermeño iba a participar. Meli, sí. Sí, iba a comentar algo, ¿no? Escuchando todo esto. Yo tuve la experiencia, bueno, con mi tesis doctoral, ¿no? De utilizar un tipo de metodología que me quedé como prendada de eso y escuchando esto, de lo que son las experiencias vividas, ¿no? Sobre todo por los jóvenes. Bueno, en este caso fue dedicado al área de educación para el desarrollo sustentable. Entonces, con todo este tema del cambio climático, con todas estas cosas alrededor de los ODS, y bueno, que una de las conclusiones que yo indiqué allí tiene que ver con el tema de la ética y el tema de las humanidades, ¿no? Entonces, claro, escuchando desde aquí todavía no tengo la idea clara de las preguntas que tú haces, exactamente contenidos, todo eso. Pero bueno, escuchando a los chamos, leyendo a los chamos, en ese momento a los jóvenes, que los chamos nosotros le decimos los jóvenes, ¿no? Historias bonitas, ¿no? Y sus experiencias, inclusive sus anécdotas. Entonces, pienso que este tipo de herramienta puede ayudar mucho a este tema de la educación, apuntando a todo lo que significa, bueno, las implicaciones de educar para un desarrollo sostenible, para todo lo que actualmente estamos viviendo con el cambio climático. Entonces, me parece que esto pudiera ser excelente visto desde las humanidades para también darle un giro diferente al tema educativo, que no es simplemente aprender una cátedra y aprender unos conceptos, sino que tiene que ver mucho también desde la experiencia vivida de los jóvenes, ¿no? Y de las comunidades inclusive. Entonces, desde allí es que estoy como dándole la vuelta a mirar esto con otras posibilidades desde estas humanidades digitales. Entonces, más que concretar exactamente tu pregunta, más bien me dejas la inquietud desde cómo esto lo podemos nosotros imaginarlo, ¿no? Traduciéndolo en educación, pues. Gracias por darme la Gracias. posibilidad. No, gracias, Amelie. Creo que está es excelente. Me encanta que esto te haya animado a pensar un poco más críticamente en cómo nos planteamos hacer educación y cómo enseñar a gente. Y creo que Dora tenía algo que decir. Sí, a ver, creo que tiene que ver en el caso de los que trabajamos con historia, hacer que las historias tengan propósito desde las personas, no despersonalizar desde un documento. Por ejemplo, y me gustaría, Andreina, que bueno, si puedes tomarte unos minuticos para hablar de Neogranadina, esa experiencia que, bueno, ya yo las conocía de hace tiempo, pero la experiencia que tuvimos en Colombia, en Bogotá, me pareció extraordinario porque, es decir, el archivo no es un lugar inaccesible. El trabajo se hace que las personas descubran su historia en el archivo y se involucren en la digitalización del material. Es decir, yo creo que esa visión de la historia desde la persona que encuentra un propósito en ese archivo, me parece que por ahí es por donde van los tiros de las participaciones comunitarias. Lo otro que quería decir ya para cerrar es que hay una comunidad, por ejemplo, en Barlovento, que ha pedido apoyo sobre sus archivos
y yo he estado acompañándolos. Y para mí, yo no soy la profesora que va a aprender, que va a dar clase, yo soy la persona que va a aprender, porque resulta que ellos tienen unas formas de funcionamiento con sus archivos, con sus experiencias, con su herencia, con el cacao, que me enseña a mí cosas que yo no he aprendido en la academia. Entonces, yo tengo que dejarme de todo eso e ir a aprender y ayudarlos en función de lo que yo podría ayudar. Entonces, bueno, han sido experiencias muy bonitas que tienen que ver con la comunidad viva. Entonces, creo que allí es donde el historiador también toma una, una manera diferente de estar mirando lo que está haciendo en este momento. Así que, bueno, eso es lo que quería Ujú. decir. Gracias, Andrea. Gracias, Dora. Tenemos que hablar sobre ese proyecto, pero creo que lo que tu intervención y la de Amelis tiene mucha relación en este rol que tenemos como educadores, como especialistas, como catedráticos, como investigadores, y cómo trabajamos con esa información. O sea, como que mucha gente, muchas veces pensamos que utilizar solamente métodos tradicionales es la única herramienta para atender estas necesidades pedagógicas, pero tal vez hacer cosas más prácticas es súper relevante. Y me identifico mucho con lo que Amelis está diciendo, porque yo también o sea, se me hace muy difícil como ser una académica tradicional y precisamente eso fue parte de mi ímpetu en aprender un poco más sobre humanidades digitales, en atender un poco estas conversaciones de humanidades públicas, de historia pública, porque me parece relevante que tengamos estas conversaciones y que este conocimiento sea discutido, examinado desde diferentes ángulos y por diferentes comunidades. Y creo que eso cuando haces una experiencia más dinámica para enseñar gente, se hace mucho más interesante, se hace mucho más enriquecedor y creo que es mucho más efectivo, sobre todo cuando trabajas con muchachos jóvenes que están en otra manera de entender el mundo muy diferente a la de generaciones anteriores. Y, y por todo yo creo que de lo que ahora menciona es muy poderoso también, porque y es algo que tratamos de enseñar a nivel de Neogranadina, pero también de las cosas que hacemos en el Caribbean Digital Scholarship Collective, que hay que también entendernos en un diálogo que sea equivalente y equitativo con las comunidades con las que trabajamos, que no solamente vamos a ir a salvar gente y a enseñarles cosas cuando este acervo cultural les pertenece a ellos también, y ellos también tienen cosas que decir y tienen decisiones que tomar respecto al trabajo que hacemos. Por ejemplo, hay dos programas en el Caribbean Digital Scholarship Collective que son específicamente trabajando con organizaciones comunitarias y ahí ellos son los que toman las decisiones y los estudiantes y los especialistas facilitan cómo llegar a esa herramienta al mismo tiempo que entrenan a esas comunidades. Entonces es un poco de delegar un poco esas especializaciones y ese entrenamiento a diferentes audiencias, porque si nos quedamos solamente con un especialista que sabe cómo programar una página, se centralizan muchísimo las cosas, cuando en realidad lo que queremos es descentralizar conocimiento, descentralizar actividades, descentralizar técnicas y descentralizar tecnología. Y eso que Dora me pidió que hablara un poquito de Neogranadina es a lo que vamos también en esta organización. Nosotros nos dedicamos a hacer tecnologías pensando en que no podemos ser solamente los únicos que resguardamos la información, que no tenemos que comprar un escáner que cueste $20,000 para poder digitalizar un archivo, porque esa no es la capacidad que tienen muchas instituciones en diferentes partes del mundo. Nos hemos encontrado con archivos que se están cayendo porque no tienen ni siquiera un edificio para poder albergar esos documentos. Entonces, ¿cómo podemos exigirle o pedirle a esa institución que gaste $20,000 en un archivo cuando no tienen salarios o cuando no tienen un espacio funcional para resguardar la información? Entonces, como que en función de esas preocupaciones y de ver que muchas entidades privadas se han dedicado a digitalizar en otros contextos, es que hemos llegado a esta idea de que es importante también este acceso a la tecnología de una manera que sea sostenible y de bajo costo para que la digitalización se descentralice, para que la catalogación se descentralice. Y esto va en una serie de diferentes pasos, desde crear estos escáneres a crear este software basado en tecnologías de acceso libre, desde hacer una catalogación colaborativa donde involucramos gente de diferentes contextos, desde estudiantes a participantes comunitarios, a gente jubilada, en ese proceso de curación de materiales, hasta crear plataformas e interfaces en línea que sean de acceso libre, de tecnología libre. Entonces, como que esos siempre son los principios que rigen muchas de estas preocupaciones y estos objetivos que queremos hacer, que es esta idea de utilizar mínimos recursos, de tener mínima dependencia sobre todo de actividades privadas que están sujetas a diferentes factores que arriesgan nuestra información y de empoderarnos un poco más en este manejo de tecnología y de pensar críticamente en cómo educar y cómo diseminar información. Entonces, bueno, creo que este es un buen cierre. eh,
Y nada, les agradezco muchísimo el tiempo que estén aquí y espero que los ejercicios que hicimos les sirvan de estímulo para comenzar a pensar críticamente cómo utilizar la tecnología, en pensar cómo las humanidades digitales pueden beneficiarles y beneficiar a sus comunidades. Y si tienen alguna duda, pues siempre me pueden contactar por correo y les dejé un documento que tiene muchísimos recursos también. Espero que los vean, que aprendan un poco de qué se está haciendo y que estas conversaciones sigan en otras sesiones. Así que gracias. Doctora Gracias. Dora, doctora Dora, habla Di- Paul Tennessee. Yo no había recibido el link para hoy. Tengo solamente el link de ayer, por eso no pude entrar. Y yo necesito la grabación de estos eventos. Entonces, ¿posible que me pueda enviar el link para que yo pueda registrar? Claro que sí, bueno, ya le informo a la Sí. comunidad que está acá conectada que estas grabaciones las vamos a montar, las vamos a colgar en la página del posgrado de historia que está en Ok, YouTube. Entonces, ok. bueno, les vamos informando progresivamente sobre esto. Sí, y necesito el email de la doctora Soto porque quiero comunicar con ella sobre el problema de la frontera. Muy bien. Aquí lo voy a dejar. Gracias. Bueno, Andreina, quiero darte las gracias por esta presentación. En realidad nos quedan como muchas inquietudes y cosas abiertas, porque creo que la esencia de esta presentación ha sido justamente que el papel lo tenemos nosotros. Es decir, nosotros como creadores de contenido o como creadores tenemos que tener una conciencia y allí es como el inicio de cosas que van en camino. Yo espero que, bueno, sigamos conectados a través de estos medios y, bueno, en otra oportunidad podemos organizar otra cosa que tenga que ver también con esto del minimal computing y cómo nosotros podemos ir trabajando con cosas que se puedan ir embonando con esto. Yo hice una lista de lo que estuvo en el chat en relación a cuáles son esos proyectos que tenemos y yo creo que esos proyectos son posibles llevarlos a cabo. Así que, bueno, en eso estamos trabajando y esperamos seguir Totalmente. en esas Ujú. conexiones Sí, contigo y muchas gracias, Andreina, claro que por sí. tu, No, por tu muchísimas gracias por participación. invitarme. Muchísimas gracias por invitarme. Me encantó poder organizar este taller.